tengo aquí el temario de la asignatura y el módulo de hoy lo tendrán ustedes igual, pero el módulo de hoy dice evolución histórica, supongo que del derecho aduanero. Entonces dice aspectos generales anteriores a Roma, posteriores a Roma, el comercio de España con sus colonias, política aduanera durante el siglo XIX en México y la evolución de la actividad aduanera de México durante el siglo XX. Tenemos hora y media por ahí para hacer un recorrido de aproximadamente 4.000 años de historia. Entonces nos iremos dando algunos brincos. La ciencia piensa que la humanidad se empezó a levantar y a salir de sus tierras por allá por el sur de África, por Etiopía actualmente, que por allá, desde allá empezaron las grandes migraciones del ser humano. Y el ser humano en aquel entonces tenía que migrar porque la forma de vida que tenía, la forma en que se allegaba a sus satisfactores para sobrevivir, estaban basados en la caza, en la pesca, en la recolección de frutos. Entonces, cada vez que encontraban animales, pues los devoraban, pero cuando se les acababan, pues empezaban las corrientes migratorias. Y empezó del norte de África, pasó hacia Europa, subió por Europa, atravesó Asia, bajó una parte por Asia hasta Grecia, luego bajó por la parte persa. Algunos se siguieron por Mongolia, Rusia, pasaron el estrecho de Bering, bajaron por América y algún día vieron un águila sobre un nopal. Y entonces algunos decidieron quedarse ahí. Pero en el devenir del ser humano encontraron 3 o 4 grandes inventos tecnológicos, grandes transformaciones tecnológicas, porque pensamos que ahora el mundo digital es la primera transformación tecnológica y puede ser que no haya sido así. Imaginen cuando el ser humano inventó el fuego, primera gran innovación tecnológica. Empezaron a comer calientito. Cuando el ser humano inventó la rueda, pero a lo que quiero llegar es cuando inventó la agricultura. Cuando inventó la agricultura, entonces se hizo sedentario y entonces dejó de estar caminando. Se sentó en un territorio y en ese territorio le fue vital. ¿Por qué? Porque entonces encontró que podía sembrar, cosechar, cultivar y vivir de eso, pero también que podía cultivar alimento de ganado y entonces inventó la ganadería. Pero resulta que tenía que cuidar eso, porque si no, venía la tribu de al lado y le quitaba a sus sobrevivientes. Entonces, históricamente está muy demostrado que las ciudades, por muy básicas que fueran, fundadas hace 8.000 años, 5.000 años, tenían murallas. Es decir, la ciudad se amurallaba. Biblos, en donde ahora es Líbano, Alejandría y Memphis y todas estas ciudades, Ur, Babilonia, todas estas, lo que hay en todos los vestigios de las ciudades muy antiguas, incipientes, es que se amurallaban. Y claro, al darle la vuelta a la muralla, pues ponían puertas para dónde entrar y salir, y había alguien que cuidaba la puerta. ¿Qué era lo que el vigilante de la puerta o el gobernante en aquel entonces cuidaba en aquel entonces? ¿Qué era lo valioso que tenían que lo cuidaban? Eran las mujeres, eran los niños. ¿Por qué? Pues porque la tasa de mortalidad era muy alta, los niños se morían muchos al nacer, se infectaban y no había penicilina, entonces tenían que cuidar. Fíjense, ya muy entrada la historia, Roma se funda en 700 antes de Cristo y se funda sin muralla. Y en el 300 cae. En el 300 Roma cayó. ¿Y saben qué hicieron los romanos cuando se repusieron?
construir sobre las 7 colinas la muralla. Nosotros todavía en el siglo XIX en América, cuando se fundaban las ciudades, se ponían murallas. Uno puede ir a Cartagena y ¿qué ve? La muralla. En Campeche, en La Habana, en Acapulco, es decir, llegabas y se amurallaban. Por lo tanto, si nosotros buscamos la historia muy lejana, la evolución muy lejana, encontramos que los grandes núcleos de población se protegían, se encerraban y ponían puertas. De hecho, si ustedes leyeron alguna vez la Odisea, la Ilíada, se dan cuenta que Troya cayó por un mal aduanero. No revisó el caballo. Pero fíjense cómo fue la única manera en que se abrió la puerta, porque se recordarán cuánto duró el asedio de los griegos sobre los troyanos. 10 años. Tal manera que esta protección sigue siendo vigente. Los estudios más hacia acá dicen, bueno, algún día encontraron que también podían cobrar impuestos. Y entonces dice, bueno, en Grecia, en Roma, los portorium, los telonium, los griegos eran los portorium, los árabes eran los diyanas, y todos estos estudios que han hecho en el pasado, donde dice, bueno, en el pasado reciente, 500 años antes de Roma, pues ya había vestigios de que se cobraba por introducir o pasar mercancías. Y tenía que ver, y luego Roma igual, portorium. Pero los estudios vinculan más que no era portorium, no viene de puerto, sino viene de puerta. Tal manera que esto llega hasta el medioevo con el telonium, pero estaba más vinculado a un derecho de paso que a una cuestión extrafiscal, ¿no? Pensar que los impuestos se crearon con fines extrafiscales, pues es desubicar en el tiempo la finalidad, ¿no? Yo con ironía comento que es pensar hoy en día que el Coliseo de Roma se creó para llevar turistas. Tal manera que no, la finalidad se ha venido desvirtuando, el instrumento se ha venido dándole otros usos. Pero el impuesto al cruce, a la entrada de mercancías, nace estrictamente como un instrumento fiscal, un instrumento de recaudación, máximo que en aquellas épocas no había una división clara entre el patrimonio del rey, del gobernante, y el erario público. No había una distinción clara entre el erario del rey y el erario del reino. Tal manera que ciertamente lo que ingresaba se cubría. Incluso se piensa que el portorium no era solamente un impuesto a la importación o al ingreso de mercancía, sino que era un impuesto que abarcaba, con ese nombre abarcaba varias exacciones, que era más como un impuesto a la circulación. Esto duró hasta el medioevo y trasciende a España, después de Roma, y empieza a tener más una connotación tributaria. Recuérdense que el Estado nacional como lo entendemos, realmente se consolida con los reyes de España en 1492, que coincide en las fechas con la conquista de España de los territorios americanos. El siguiente paso que me anotan aquí es cómo fue el régimen del comercio exterior colonial o de México durante la colonia. Y entonces a mí me gustaría que ustedes tomaran notas sobre algunos puntos básicos. Es decir, ¿cuáles podrían ser esos 5 o 6 puntos básicos que podrían dibujar el régimen de España como metrópoli sobre sus colonias? Es decir, el primero de ellos es el establecimiento del monopolio. Es decir, el único que podía comerciar con sus colonias era la metrópoli, era España. Tal manera que las colonias no podían tener
comercio con otros países, otros reinos, pero ni siquiera entre ellos mismos, ni siquiera entre las colonias mismas. Es decir, el monopolio obligaba a que fuera un comercio estrictamente bilateral. Esto provocó que había dos puertos, de los cuales dos puertos en el reino, y había dos puertos en México, en la colonia, en la Nueva España. Es decir, primero fue en Sevilla, en España fue en Sevilla. Como ustedes han ido varias veces a Sevilla, saben que Sevilla está tierra adentro y que se conecta al océano a través del río Guadalquivir. La ciudad de entrada a Sevilla es Cádiz. Por lo tanto, el puerto de entrada a España o de salida, el único puerto autorizado era Sevilla. Cuando vayan ustedes a Sevilla, allí está el Archivo General de Indias. Es una de las ciudades más importantes desde el punto de vista del comercio latinoamericano con España. Y del otro lado de la Nueva España, el puerto que solamente estaba autorizado era Veracruz. Más después se autorizó Acapulco para poder llevar el tráfico con el oriente, con la famosa nao. Ese es el primer punto, el monopolio. Ténganlo muy claro, ese es básico. El siguiente que condicionó el comercio de México durante su época colonial fue el sistema de flotas. Es decir, los buques mercantes no podían hacerse a la mar libremente, sino tenían que esperar galeones militares que los fueran custodiando. ¿Por qué necesitaban galeones militares que los fueran custodiando? Pues porque en el Atlántico estaba lleno de chicos malos, de los piratas ingleses y franceses, de los corsarios, que para esos países obviamente no era un ilícito. Así surgen las fortalezas de Cartagena y de Campeche, es decir, eran fortalezas y desde luego La Habana, donde todo lo que se tenían que proteger de estos. Ahora, este sistema de flotas lo que provocó es que generalmente al año había una flota que salía de España a la Nueva España y otra que iba de regreso. Es decir, generalmente se recibían dos embarques, dos remesas al año en Veracruz. Las flotas normalmente se componían de 6 barcos mercantes y 2 galeones militares, de tal manera que tardaban en llegar 6 meses, pero luego para no irse vacíos, o como dicen ustedes en el comercio internacional, para no regresar ferry vacío, pues tenían que esperar carga. Tenían que esperar carga. Y acuerden que en esas fechas, normalmente el dueño del barco era el dueño de la carga. Hoy, por regla general, el dueño del barco, el dueño del que expide el contrato de trabajo no es el el contrato de transporte no es el dueño del barco. Y el dueño del barco tampoco es el dueño de la carga. En aquel entonces sí, coincidía mucho que el dueño del barco era el dueño de la carga, pero además coincidía otra cosa, que la carga no llegaba comprada. Hoy en el comercio internacional es raro embarques que se manden a alta mar o lleguen a un país sin comprador, o sin arrendador, o sin destinatario. En aquel entonces, los barcos llegaban con la mercancía, fíjense el origen del depósito ante la aduana. Se bajaba la mercancía como se baja en las ferias comerciales, como se bajan en los tianguis, de tal manera que la mercancía que no era vendida se volvía a subir al barco y regresaba. El empresario buscaba venderla toda, pero también buscaba llevarse mercancía de exportación. Esto obviamente perduró hasta el rey liberal,
Carlos III, 1760 y tantos, que suprime el monopolio, abre Sevilla también. Sevilla se abrió muy rápido en 1600, Cádiz, ya existían las dos casas de contratación, la casa de contratación de Sevilla y de Cádiz, pero el rey Carlos III suprime el sistema de flotas, pero también suprimió el sistema de monopolios, de tal manera que empezó a haber más tráficos en Veracruz y de pronto de 2 buques al año a Veracruz le llegaron 80. Fíjense la cantidad enorme de buques, 80. Yo creo que esos fondean al día, hoy en día, entonces, pero en aquel entonces era importante. Pero si ustedes ven que son dos flotas al año, pues están empezando a medir de qué volumen era el comercio internacional entre la metrópoli y la colonia. Tercer principio, prohibicionista. Es decir, la colonia tenía prohibido exportar casi cualquier cosa. Y la metrópoli mandaba telas, vinos, conservas, mandaba productos manufacturados propios del siglo XVI, XVII, telares, telas, algunos artefactos. ¿Y qué mandábamos los de la colonia? Metales preciosos, plata, oro. Por eso había tanto pirata, tanto corsario. Andaban robándose todo lo que eran metales preciosos. Pero el sistema era prohibicionista. Cuarto, el comercio interior. Es decir, dado que, como ustedes ven, dos flotas al año es poco volumen de comercio exterior, entonces la actividad económica era comercio interior. El camino de México a Veracruz era el único entre la capital y los puertos. ¿Por qué? Porque el único barco que llegaba era Veracruz. Y entonces, por ejemplo, Acapulco estaba incomunicado. Acapulco duró incomunicado hasta 1915, 1920. Fíjense nada más hasta qué fechas duró Acapulco incomunicado. Decir, oye, ¿y la nao cómo le hacía para llevar la mercancía a la capital? Pues la bajaban en Acapulco, la hacían cabotaje en Salina Cruz, recorría el istmo de Tehuantepec, recorría cabotaje Veracruz, y llegaba de Veracruz y hacía el camino a la Nueva España. Siguiente tema que condiciona todo el régimen colonial, los consulados. Los consulados eran agrupaciones de comerciantes, pero a diferencia de las cámaras comerciales hoy, los consulados tenían facultades de regulación administrativa y jurisdiccionales. Tal manera que los consulados que se habían establecido por ciudades, pues ciertamente también constituyeron un obstáculo al comercio intracolonia, al comercio entre Querétaro y la ciudad de Nueva España y Guadalajara. Los consulados ciertamente eran una especie como de franquicias que cuidaban sus territorios y a los cuales un impuesto que vino de España les ayudó mucho, la alcabala, la invencible alcabala, es decir, ese impuesto a la circulación de mercancías que gravaba cada vez que se salía de un territorio. Supongamos que en aquel entonces existieran los estados para el ejemplo. Supongamos que hoy la alcabala existiera y que mandáramos un producto a Jalisco, a Guadalajara, y pasara por el Estado de México, pasara por el Estado de Hidalgo, por el Estado de Querétaro, el Estado de Michoacán y llegara a Jalisco. Y que en cada tramo hubiera una garita y una aduana local. Eso eran las alcabalas. Eso eran las alcabalas, de tal manera que la misma alcabala dificultaba el comercio intralocal, intracolonial, y lo encarecía, y las provincias o las regiones, porque en la colonia la organización era centralizada,
Las regiones vivían de la alcabala. ¿Cuántas aduanas había? Ya dijimos 2, Veracruz y Acapulco. Cuando va terminando la colonia, 1778, 1780, ya unos cuantos años de la independencia, Carlos III rompe el monopolio, permite que las colonias empiecen a comerciar con otros territorios, rompe el sistema de flotas y aumenta el tráfico marítimo de Europa con sus colonias, pero el sistema se mantiene prohibicionista. Y así nos agarra la independencia. Nos agarra con alcabala. Estábamos acostumbrados a consulados de comerciantes que no solo regulaban, sino imponían justicia. Prácticamente eran justicia administrativa comercial. Teníamos el sistema de alcabalas, el sistema de aranceles. ¿Cuáles eran los impuestos que se cobraban cuando los productos de la metrópoli venían a la colonia? Había uno que se llamaba de avería, otro que se llamaba de almirantazgo, cuyo producto iba a Cristóbal Colón, y había uno que desde el medioevo se cobraba en los puertos europeos, cuyo nombre viene de los árabes, el almojarifazgo. Obviamente oímos la palabra y la encontramos que es árabe completamente, ¿no? Había uno de tonelaje, pero ciertamente cuando de alguna manera la ordenanza permitía la introducción le quitaba la prohibición de entrar, entonces caía en aranceles muy elevados, en cobros muy elevados. En aquel entonces ya se imaginarán que no había un sistema de clasificación de mercancías, no existía el sistema armonizado, ni existía la CUSI, y entonces en realidad lo que había era una lista alfabética de productos existentes en aquel entonces. Y prácticamente se dividían en 2, los libres y los prohibidos. Y cuando había un poco más de libres, entonces causaban estos cobros. Tal manera que eran pocos los barcos que llegaban, y llegaban pocos, entre otras razones, no solo por las condiciones de la aventura del mar. Imagínense en el siglo XVI recorrer todo este océano tan violento que es el océano Atlántico en estas pequeñas carabelas, donde los marinos se morían de escorbuto, porque se tardaron mucho en encontrar que el jugo de limón curaba el escorbuto. Y entonces en el camino pues se morían muchos, tardaban en llegar, tardaban en ir, tardaban en regresar, y regresaban y se topaban que el reino en España pues tenía serios problemas de guerras también. La situación de la metrópoli no fue totalmente pacífica, sino que también, acuérdense, la guerra entre ingleses y franceses y españoles. Los españoles, cuando llegaron a América, venían de 800 años de dominio moro, y el color de nuestra piel y nuestro idioma pues tiene esa ascendencia. Así nos agarra la independencia, 1821. Y en 1821 hay 2 regencias, hay un imperio, hay una república. Finalmente se establece la Constitución del 24, y la Constitución del 24 en materia de comercio exterior no tuvo buen tino. Primero estableció que la facultad de establecer aduanas era del Poder Legislativo. Fíjense, hoy, maestros, hoy estamos muy acostumbrados al 89, fracción 13, pero lo damos como artículo de fe, decir, facultades del presidente de la República establecer o suprimir aduanas marítimas, terrestres y de las demás, y habilitar puertos. Y eso pensamos que es artículo de fe. No ha sido así siempre. La primera Constitución de México de 1824 dijo la facultad, la potestad aduanera reside en el Poder Legislativo. Es decir,
¿quién iba a poner aduanas? Los diputados. ¿Y quién proponía o ponía a los diputados? Los jefes regionales. Pero la Constitución del 24 también autorizó a que los gobiernos de las entidades federativas tuvieran facultades de fiscalización en las aduanas. Es decir, la autoridad federativa, la entidad federativa, no tenía facultad de fiscalizar al contribuyente como es hoy en día con los convenios de coordinación. No, lo que autorizó la Constitución es que hubiera fiscalizadores del Estado dentro de la aduana. Y esto lo que provocó, más una incipiente consolidación política, habíamos estado 300 años bajo un dominio colonial, agarró el virrey y se fue, y entonces lo que provocó era jefes regionales por todo el país. Y esos jefes regionales, cuando les llegó la ordenanza de 1821, pues le hicieron a un lado y ponían sus propios aranceles. En esas condiciones no había control aduanero alguno, como el que ustedes están acostumbrados a definir y aplicar. Es decir, el país era un desorden. Y era tan un caos, el siglo XIX fue, no solo al inicio de nuestra vida independiente, todo el siglo XIX fue un caos en lo político. La primera República Federal duró 12 años. ¿Saben cuántos presidentes tuvimos? 9. La República Central que le vino después duró 10 años. ¿Saben cuántos presidentes tuvimos? 9. Después vino la dictadura de Antonio López de Santana y saliendo de ella volvió la Segunda República Federal por 9 años con 9 presidentes. Es decir, el promedio por presidente creo que eran 6 meses. Es decir, era un caos, no lográbamos consolidarnos en lo político y por lo tanto manteníamos esto. El tercer punto que dejó la Constitución del 24, ¿cuál creen que fue? Las invencibles alcabalas. La Constitución del 24 las estableció. Entonces, si ustedes suman una falta de control o inestabilidad política, falta de asentamiento de la República, 2 dictaduras en el camino, 35 presidentes, y claro, cada vez que un presidente salía y entraba no era por elecciones, era por golpe de Estado. Y entonces, si además le sumamos el arancel prohibicionista, le sumamos las alcabalas, más la facultad de los jefes regionales de poner su aduana donde ellos querían tener su aduana a través de que su diputado en la legislatura lo promoviera y lo lograra. Entonces teníamos un sistema distorsionado. Pero dicen, los malestares de México se terminaron, no, en el 46 nos invadió Estados Unidos. ¿Saben cuál era en el 46 nuestra aduana marítima del Pacífico más al norte? San Francisco, donde está el Golden Gate. Ahí estaba la aduana mexicana, antes del Tratado de Hidalgo. Nos invaden los norteamericanos y obviamente perdemos el control político y después de este arrebato en forma de contrato que fue el Tratado Guadalupe-Hidalgo, ¿sí saben por qué se llama Guadalupe? Los americanos pensaban que no lo íbamos a cumplir y dijeron, pero los mexicanos sí cumplen cuando juran delante de la Virgen. Y el tratado se firmó en la villa de Guadalupe. Y entonces nos costaron 1,000 kilómetros verticales de territorio más 3,000 kilómetros horizontales. Les decía yo que la frontera, la aduana marítima más al norte en el Pacífico era San Francisco, California. De tal manera que nos corrimos casi 1,000 kilómetros hacia el sur. Obviamente no podemos pensar que hay control aduanero cuando pierdes la mitad del territorio nacional y no lo pierdes porque firmaste un contrato, lo pierdes porque estabas invadido por fuerzas armadas. Y decimos, bueno, ya se fueron los gringos. Y entonces viene el periodo
del liberalismo mexicano. Santana se vuelve a postular, el plan de Ayutla del 54 lo baja, y un administrador de la aduana de Acapulco comanda la revolución de Ayutla y se convierte en presidente, Ignacio Comonfort. Y entonces se promulga la Constitución del 5 de febrero de 1857. Cambios en materia de comercio exterior, la potestad aduanera del legislativo se cambia al presidente, al poder ejecutivo. Desde la Constitución del 57, la facultad de establecer aduanas es del presidente de la República. Dice la Constitución del 57 que ordena la abolición de las alcabalas y nunca lo logra. En el transitorio decía, en el transitorio del 57 decía, vamos a dar un tiempo transitorio, y ese transitorio lo fueron moviendo y moviendo y moviendo. Bueno, llegó la dictadura de Porfirio Díaz y las alcabalas seguían vivas. Llegó la Constitución del 17 y si ustedes se acuerdan hay varios artículos que van directo contra las alcabalas. 131, facultad privativa de la Federación de establecer cargas al comercio exterior. 117 y 118. 124, es decir, es reiterativo el interés del constituyente de que acabáramos con las invencibles alcabalas. Bueno, el constituyente del 57, uno ve los discursos, obviamente los grandes redactores de la Constitución del 57, pues son los grandes padres de la Reforma, del periodo de la Reforma. Desde luego Guillermo Prieto, Benito Juárez, todos estos grandes liberales de mitad del siglo XIX. Descubrimos que nos habríamos independizado del rey, pero no de la Iglesia, no del Papa. Y entonces se publican las leyes de reforma donde se ordena la amortización, que no confiscación ni expropiación, sino se ordena que los bienes eclesiásticos se pongan a la venta, que la Iglesia los venda. Y esto provoca la insurrección de los conservadores. Comonfort cambia de bando, se pasa en el plan de Tacubaya, se pasa con los insurrectos conservadores, se arrepiente, primero se arrepiente de haber jurado la Constitución del 57, luego se arrepiente de haberse pasado con los conservadores, total va y saca de la cárcel a Benito Juárez. Y Benito Juárez, que a la sazón era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la Constitución ordenaba que ante ausencia del presidente, el presidente de la Corte pasaría a ser presidente de la República, así es como Juárez pasa a ser presidente de la República. Me paro en Juárez porque Juárez fue quien, muchos años después, expidió la primera ordenanza de aduanas realmente liberal. Realmente Juárez juntó todas las cargas, ya había como 8 cargas arancelarias bajo el nombre de tonelaje, avío, aportación al municipio. Ya había 8 cargas con diversos nombres que gravaban el comercio exterior. Entonces Juárez lo que hace es juntar en esa ordenanza de 1872, junta en un solo arancel y lo desgrava. Es decir, todos sabemos que Juárez era liberal, pero era liberal tanto en lo político como en lo jurídico como en lo comercial. El problema de Juárez es que estaba en su tercer periodo presidencial. Es decir, Juárez tuvo un primer periodo presidencial por Ministerio de Ley. En ese periodo presidencial por Ministerio de Ley es que se da la guerra de los 3 años. Es decir, los conservadores entran en guerra con los republicanos del año 57 al año 60, pierden. Entonces, cuando Juárez regresa a la capital, por cierto, la aduana de Veracruz siempre fue leal a Benito Juárez. La gran fuente de provisionamiento de la República fue la aduana de Veracruz. Siempre fue leal a la República. Por eso, tantas veces heroico el puerto de Veracruz. Y entonces,
Juárez termina esto, los conservadores perdedores van y le lloran al único presidente o rey católico que quedaba, que era el francés, y prefieren ser gobernados por un extranjero. Y entonces nos invade Francia y se establece dos gobiernos, el gobierno de la República de Juárez y el gobierno monárquico usurpador de Maximiliano. Obviamente, las aduanas estaban dependiendo del control de las Fuerzas Armadas. Veracruz siempre fue republicano, pero los monárquicos se apoderaron de ciertas aduanas que les proveían recursos. Juárez, su primer gestión es por Ministerio de Ley, convoca elecciones, ¿y quién creen que se postula de opositor? Porfirio Díaz. Y Juárez le gana la elección. En aquel entonces el Poder Ejecutivo duraba 4 años. Al término de los 4 años, Juárez se postula a la reelección, la Constitución lo permitía, y otra vez otro candidato de oposición se postula. ¿Quién cree que fue? Porfirio Díaz. El gran general que luchó junto con Ignacio Zaragoza y que la patria le debe los servicios por defendernos de los franceses. Sin embargo, en lo político empezaba a tener otra tendencia. Finalmente, Juárez se postula en la tercera vez y gana, también a Porfirio Díaz, pero muere en el 72. Pero publicó la ordenanza. ¿Quién era el presidente de la Corte? Sebastián Lerdo de Tejada, que pasa a ser presidente. Después de que culmina su gestión, se postula y gana a Sebastián Lerdo de Tejada, y en las 2 ocasiones le ganó a Porfirio Díaz. Total, ya no se aguantó Porfirio Díaz y en la Revolución de Tuxtepec dio el golpe de Estado. Las aduanas seguían siendo un desastre, es decir, el país no tenía un control aduanero sobre eso. No existía. No existía. Porfirio Díaz, así nos llega la gestión de Porfirio Díaz con la ordenanza de 1872, publicada por Juárez y ejecutada por Sebastián Lerdo de Tejada. En 1877, Porfirio Díaz es presidente de la República y emite una ordenanza en 1891. Dato al calce. Esa ordenanza incluso persistió muchos años después de la Revolución Mexicana. Esa ordenanza se derogó hasta el año del 27. Porfirio Díaz sabemos cuáles fueron sus líneas económicas. Es decir, las grandes obras, son famosos los trenes de Porfirio Díaz, la construcción de puertos, la construcción de aduanas, el modelo de crecimiento agrícola a través de la hacienda, las grandes explotaciones mineras. Es decir, con Porfirio Díaz hubo un auge económico, pero hubo un gran saldo social. Todos sabemos el saldo político y social, ¿no? Político, las elecciones eran verdaderamente farsas, eran simulaciones, surge la figura de Francisco I. Madero, que lleva a cabo la revolución, inicia con el plan de San Luis, la revolución el 20 de noviembre de 1910. Y en el libro de Madero, ¿se acuerdan? La sucesión presidencial de 1910, hay varios comentarios de Francisco I. Madero sobre la situación de las aduanas en México. Le dice Madero en el libro a Porfirio Díaz que tiene desguarnecido todo el norte del país, que las aduanas no estaban siendo protegidas, que todo mundo entraba y salía como Juan por su casa, y que incluso hay un tráfico grande de armas. Fue tal el desorden durante todo el siglo XIX mexicano que se le conoce como el siglo del contrabando. Así se le conoce, el siglo del contrabando. Incluso había un general muy prestigiado entre la milicia, padre del gran escritor Alfonso Reyes, que era el general Rodolfo Reyes.
que era muy reconocido en la milicia y que Porfirio Díaz lo manda a la frontera para acabar con el contrabando, de la magnitud que era el contrabando. ¿Y por qué existía el contrabando? Pues porque a los gobernadores de los estados del interior les convenía que hubiera contrabando para poder cobrar alcabalas. Porque si la ordenanza federal gravaba en exceso la mercancía, pues cuando cruzaba por los territorios de las entidades federativas, pues el comerciante ya iba en calidad de exprimido, tal manera que el contrabando en la zona fronteriza convenía a los gobiernos de las entidades interiores. La mercancía llegaba con margen para pagar todavía alcabala. Las aduanas que ustedes ven aquí, el edificio de la aduana de México, de la aduana de Tlatelolco, obviamente no cobraban aranceles federales, eran las alcabalas, eran aduanas interiores. Tengan cuidado con ese dato histórico. Doctor, ¿hay alguna idea de cuánto se incrementaba el costo de, digamos, en general las mercancías porcentualmente? No, yo creo. No, eso no lo he estudiado, pero seguramente era tan elevado que lo que se impedía era la importación. Ahora, no es que el arancel tuviera fines extrafiscales, es decir, que el gobierno federal de aquel entonces, del siglo XIX, pusiera impuestos tan elevados para evitar que se importara. Más bien ponían impuestos elevados porque querían recaudar, porque además durante todo el siglo XIX hubo guerras. Porfirio Díaz no tuvo un gobierno de paz, había sublevaciones constantemente. Durante el gobierno liberal de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada hubo muchos motines, había levantamientos, de tal manera que los ejércitos aún de los gobiernos juaristas y lerdistas tenían que mandar a gente a combatir eso. O sea, fue una situación convulsiva, caótica, hacia el interior, donde los gobiernos necesitaban dinero para pagar ejércitos. Así llegamos al fin del siglo XIX. Sí, maestro. Tengo una duda, y la verdad la primera vez que lo pienso así, pero entonces los primeros contrabandistas eran los comerciantes. O sea, podemos decir, o más bien yo ahorita estoy como generando ese pensamiento, que los primeros que empezaron a traer mercancía, finalmente eran los que la terminaban tal vez vendiendo, porque no sé si fungían como nada más como transportistas del contrabando o era su propia mercancía la que vendían, que tenían que pasar por todo ese proceso de alcabalas, de dar dinero, de corrupción, lo que sea. Pero ahorita me surgió por primera vez en toda mi vida el pensar, o sea, yo siempre he generado, después de ya experiencia en el gobierno, de que las grandes cadenas y los grandes consorcios y las grandes fortunas provienen del contrabando, y ahorita lo que estoy tratando es de hacer una conexión de si esas personas eran las que traían eso, que tenían que pasar por todos esos filtros, pero finalmente como un contrabando, y si ellos eran los que la vendían o solo servían como de mulas para llegar y dejar algo y que alguien más lo comerciara. Yo creo que al inicio de la colonia, como yo te decía, el dueño del barco era el dueño de la mercancía, pero la bajaba a la aduana, la bajaba al recinto, ahí la vendía y ahí se desprendía de ella. O sea, lo que pondríamos hoy en día el exportador, un exportador al lado del muelle, porque obviamente la letra de cambio y todo esto moderno no existía, sino el dueño del barco era quien aventuraba y se hacía la mar con su mercancía, o hacían grupos de mercancías, y de ahí viene la avería gruesa, y cómo para salvar unas pagan las que se tiran al mar, son pagadas por las que no se tiran al mar, que es la avería gruesa. Pero una vez soltado, pues era territorio adentro. Es decir, el contrabandista era un nacional que obviamente no creo que el comerciante establecido fuera el contrabandista, porque el sistema de monopolio y de mercado cautivo le dejaba muchas utilidades, como para meterse a algo ilegal, ¿no? Pero además las alcabalas eran legales, y claro, en esas épocas no había gobiernos civiles, ¿no? O sea, pensar que eran gobiernos de civiles y gobiernos emanados de elecciones
es un desacierto. Los gobernantes eran militares e imponían la ley y el orden por las armas. Al momento en que cambiaban de bando, caía el militar. De tal manera, incluso con ese uso de la Fuerza Armada, es que establecían sus aranceles. Manda un diputado a la Cámara conforme a la Constitución del 24, ese diputado consigue que en el punto fronterizo de mi entidad haya una aduana y pues pongo mi arancel. La Federación, primero, estaba muy lejos y segundo, el presidente duraba 5 meses y decíamos que los puertos, entre los puertos, puntos de entrada y la capital, los sistemas de comunicación eran prácticamente inexistentes. En 1900 tú te ibas a Cuernavaca en tren, de Cuernavaca a Iguala en un camino y de Chilpancingo a Acapulco en caballo, en 1900, es decir, 300 años después de Colonia. Eso era Acapulco. Por eso, si ustedes se fijan en la Revolución, los ejércitos que vienen del norte están bien ajuareados, están bien armados, con caballos, con trenes, con uniformes, ¿Y cómo eran los ejércitos de Zapata? De machete y de guarache. ¿Por qué? Porque no tenían... Primero, Zapata controlaba Morelos, los Figueroa controlaban Guerrero, y el puerto estaba en manos federales. Y así fue toda la Revolución. Y Guaymas, Guaymas tuvo algo similar. Así nos agarra al fin del siglo. Es decir, yo derivo que no hubo control aduanero. Es decir, no había un control aduanero federal. Viene la revolución y los revolucionarios sí sabían para qué eran las aduanas. Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que hacía Madero y Villa era ir y tomar las aduanas. Villa era logístico. Villa tomaba 2 ciudades, Torreón y Ciudad Juárez. ¿Se recuerdan dónde se firmó la capitulación de Porfirio Díaz? 21 de mayo de 1911. En la escalinata de la aduana de Ciudad Juárez. El acta de rendición o de desaparición de poderes de Porfirio Díaz se firmó en la aduana de Juárez. ¿Por qué la aduana de Juárez? Porque allí estaba la comandancia del primer jefe Francisco I. Madero. ¿Dónde estaba la comandancia de Álvaro Obregón? En la aduana de Nogales. La de Venustiano Carranza en la aduana de Piedras Negras. Es decir, sí sabían que en esos momentos la aduana te permitía el pertrecho, pero impedía el pertrecho ajeno. Te procuraba recursos y decir, ¿las aduanas proveyeron de recursos a la revolución? Sí. Sí, ojo, no con impuestos de importación, sino con impuestos de exportación. De tal manera que Porfirio Díaz renuncia en mayo de 1911, se convoca elecciones, gana Madero. Madero comete algunos errores, que es dejar la gente del régimen anterior, y terminan asesinando. Y entonces viene una paradoja inmensa. Un revolucionario que actúa su actuación conforme a la ley. Y ese se llamó Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era un hombre en armas que ajustaba, fue un hombre armado conforme a la ley. Entonces lo primero que hace es que le pide órdenes al Congreso del Estado de Coahuila, y el Congreso le faculta armar armas y regresar al constitucionalismo. Crea por decreto, y entonces va creando figuras, crea la administración pública del Ejército Constitucionalista, va creando un Ministerio de Hacienda, va controlando y llevando control de los ingresos, y de tal manera que en el 14, que se da la fuga a Victoriano Huerta, entonces entra Pancho Villa y Zapata a la Ciudad de México, en el 15 entra Obregón y Carranza, y eso nos lleva en el 17 a la Constitución que hoy nos rige. Y la Constitución pues combate las alcabalas
establece recuerden una cosa, el 131 nada más nace con un párrafo, con el primer párrafo, es decir, facultad privativa de la Federación establecer impuesto al comercio exterior. El segundo párrafo es después de muchísimos años, en el 51, la facultad presidencial de reformar leyes arancelarias al comercio exterior. Se supone que fue transitorio por el año del 51, pero desde el 51 todos los años se le viene autorizando producto de la reforma constitucional. Eso ha provocado que hoy en gran parte la política aduanera no la rija el Poder Legislativo, prácticamente la rige el Poder Ejecutivo a través de dos herramientas. Los aranceles, decir, oye, ¿cuáles son los principales instrumentos de política comercial? Que la ortodoxia de la docencia o de los libros decían hace muchos años para atrás. Decir, son dos, los aranceles y las restricciones de carácter cuantitativo. Es decir, que nosotros llamamos regulaciones no arancelarias. Es decir, a través de esas herramientas se regula. Y eso, con el pasar de los años, se ha ido otorgando al Poder Ejecutivo. Si ustedes se fijan, las leyes tributarias autorizan a que el presidente pueda modificar aranceles establecidos por la LIGI, por la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. El presidente está facultado para modificarlos, adicionarlos o suprimirlos. Si me consiguen un poquito de agua, se los agradezco. Estaría mejor un brandy, pero... Y entonces, si ustedes también ven, la Ley de Comercio Exterior autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de Estado competentes, a emitir regulaciones no arancelarias, siempre y cuando cumplan 4 requisitos legales que ustedes se lo saben de memoria. Que esté identificado en términos de fracción arancelaria, que estén publicados en el Diario Oficial, que tengan la aprobación de la COSEX, que se publiquen, ya dije eso, sí, que se publiquen en el Diario Oficial. Perdón, tengo otra duda. ¿Por qué la Constitución, o no sé si se discutió alguna vez, que el presidente de la República, por decirlo así, se pasara por alto una decisión del Congreso, de los diputados y senadores, para disminuir impuestos al comercio exterior? Que por supuesto que nadie estaría en contra de decir que está muy bien que bajen los aranceles, pero hablando en la igualdad de poderes, como por qué el presidente le va a tachar la plana a los diputados y senadores que hubieran dicho que hay un arancel del 30% y él se le ocurre decir, pues ahora es el 10%. O sea, no hubo en aquel momento algún conflicto en que el presidente pudiera disminuir las decisiones en materia arancelaria de impuestos. Hay unas razones profundas históricas y otras históricas más cercanas. Las profundas históricas es que nuestra Constitución está inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. Y allá las facultades, allá los Estados Unidos nacieron, cuando se juntaron las colonias, nacieron más como una confederación. Es decir, el principio del 124 de aquí está invertido allá. Acá las facultades expresas son de las federaciones y las no citadas son de las entidades federativas. Allá es al revés. Allá las facultades no citadas son de la federación, de tal manera que se acota al gobierno confederado. Ahora, esto lo que provocó, o fue causa también, es del gran poder del ciudadano, del gran poder de los representantes de los ciudadanos, es decir, del poder legislativo. Al día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos tiene un órgano que depende de él, que es la Comisión de Comercio Internacional. De tal manera que gran parte de la política del comercio exterior se ve en el poder legislativo, incluso es competencia del legislativo la aprobación de tratados internacionales, la conducción. Acá en México, el 89 dice que el responsable de la política exterior es el presidente.
De tal manera que esa es la historia profunda. Pero ellos venían de 13 colonias, nosotros veníamos de un gobierno centralizado colonial. A nosotros la federación nos dividió, a ellos la federación los unió. Entonces, esta es una historia profunda. La más cercana es que se argumenta que el comercio exterior es muy rápido, es volátil. Es volátil, de pronto se importa mucha carne y esto está provocando mucho daño, y si esperas al proceso parlamentario de meter una iniciativa de ley, discutirla, luego pase a la otra cámara, puede ser que el daño no se haya impedido. Ese es el argumento que se dio en el 51 para que el presidente tuviera facultades más expeditas. Ojo, solamente hay esa, la del 131, y la de facultades extraordinarias, que creo que está en el 29, ¿no? Realmente, el segundo párrafo del 131 es una facultad extraordinaria para legislar fast track. Pero dice la Constitución que cada año tiene que darle cuenta al Congreso del uso que haya hecho, lo cual se ha vuelto un trámite rutinario sin ningún sentido, ¿no? O sea, en realidad no hay una discusión de cómo el presidente usó esa facultad. Yo creo que es uno de los temas que la democracia mexicana dentro de algunos años tiene que revisar. El poder legislativo debe de tener más presencia. Pero ¿qué le podemos quejar si autorizó una ley de celebración de tratados con fast track? Es decir, en el 96, en 1996 se reformaron todos los artículos 1 de todas las leyes mexicanas. El artículo 1 del Código Fiscal, de la Ley Aduanera, de la Ley de Comercio Exterior, donde dice: esta ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Tal manera que en realidad le estás dando una aprobación fast track a los tratados. Por razones obvias, queremos traer inversión extranjera y queremos garantizarle a nuestros inversionistas certeza jurídica. Todo tiene una razón, no hay un atropello democrático en esto, ¿no? Tiene una razón fundada en la inversión y el desarrollo. México necesita invertir más escuelas, más caminos, más carreteras, más fábricas. Eso se llama desarrollo. ¿Quién financia el desarrollo? Entonces necesitas jalar inversión pública, inversión privada, inversión extranjera. ¿Por qué? O una reforma tributaria. Total, así llegamos al siglo XX, y cuando gana la revolución, pues se establece la Constitución del 17. Nos tocó todavía trabajo consolidar el país, pero realmente los historiadores piensan que el país se estabilizó en el régimen de Plutarco Elías Calles. Es decir, que a partir de allí empezó la gran construcción nacional, con la creación de Banco de México como Banco Único de Emisión, la Comisión Nacional de Irrigación, es decir, grandes cosas. Y luego la continuidad del presidente Cárdenas, con la expropiación petrolera, la creación del Instituto Politécnico Nacional, y allí empieza la construcción del México moderno. ¿Cuál fue la política comercial adoptada a partir de los 40? Pues la que le llamaron sustitución de importaciones. Otros le llaman proteccionismo. Se cerró la frontera, se permitía poco la importación, porque era un incentivo a que los industriales invirtieran y tener un mercado cautivo. Se supone que este modelo de sustitución de importaciones estuvo desde 1938-40 hasta los 70s profundos, hasta inicios de los 80, finales de 79, principios de 80. Estos 40 años fueron de proteccionismo. ¿Funcionó? Respuesta sí. Gran parte del estado de Jalisco, Monterrey, el estado de Nuevo León, el estado de México, Puebla, ¿funcionó? Sí funcionó, pero llegó un momento en que ya no empezó a responder. ¿Cuándo? Cuando el mundo se globalizó. Pero antes, en este tramo que fuimos proteccionistas del 40 al 80, se da la Segunda Guerra Mundial,
Ganan los norteamericanos, pero se topan con que sus compradores están destruidos. Les financian a los europeos 50,000 millones de dólares con el Plan Marshall y se crea, como garantía de pago, pues se crea el GATT, Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, 1947, se crea el GATT y con ello los grandes principios de libre comercio se hacen jurídicos. ¿Cuáles son los principios de libre comercio? Uno, liberalización de mercancías. Es decir, si tienes restricciones cuantitativas y firmas el GATT, te obligas a derogar las restricciones cuantitativas. No a degradar, a derogar, a eliminar. Con la firma del GATT tú me eliminas permisos, licencias, cupos. Liberalización a través del mecanismo de desgravación arancelaria. Es decir, dime cuál es tu tasa de arancel al día de hoy y a partir de hoy empezamos a negociar hasta que un día lleguemos a cero. Segundo principio, no discriminación. Mecanismo, cláusula de la nación más favorecida. Mecánica. Los privilegios, exenciones, beneficios de cualquier carácter arancelario que un país o parte contratante le dé a los productos originarios de otro país miembro del GATT, en ese momento está obligado a darle ese beneficio a todos los demás. Es decir, esto iba a acabar con convenios bilaterales comerciales que tenían la cara de apertura, pero en realidad eran discriminatorios. Es decir, yo le doy el arancel libre de arancel a los vinos españoles, pero en realidad lo que estoy haciendo es perjudicar a los franceses. Los franceses se dan cuenta y hacen un convenio con Colombia donde les dan libre importación de camisas de algodón, pero en realidad me están molestando las mías. Entonces, fíjense cómo estábamos llenos de bilaterales. Cualquier coincidencia con el mundo real es real, ¿eh? Decir, estábamos llenos de bilaterales que en realidad eran obstáculos. Entonces el GATT dice no discriminación, cláusula de la nación más favorecida. Es tan importante que es el artículo 1 del GATT. Decir, tratamiento nacional igualitario. No puedes establecer impuestos, por ejemplo, de ingresos mercantiles, de IVA, donde el producto importado cause 20 y el nacional cause 10. Porque entonces hay discriminación al producto importado. Estás distorsionando la compra. Entonces dices liberalización, no discriminación, comercio justo. Es decir, le decías, oye GATT, ¿y qué es lo injusto? Y decía dos cosas, el dumping y el subsidio a la exportación. Porque entonces el producto se vende en el mercado exterior no por precio y calidad, sino por el monto del subsidio. Entonces nosotros que estábamos en pleno proteccionismo, dijimos no juego, no lo firmo porque me obliga a abrir las fronteras. Y entonces México por eso no firmó el GATT del 47. Y así vivimos el proteccionismo hasta que empiezan los 80, ya con el presidente Lamadrid, y ustedes saben cuál era el esquema de México a principios del 80. 4 puntos. Arancel. El impuesto de importación, el promedio simple ponderado era del 120%. Permisos de importación, sujeto al 100% de la tarifa. Tercero, ¿cómo se valoraba y se aplicaba el gravamen? Precio oficial de importación. Fíjense, 120 promedio, el 120% era del impuesto de importación, promedio ponderado. Las 15,000 fracciones arancelarias, todas estaban sujetas a permiso previo de importación. Precios oficiales de importación. Y cuarto, ¿cuál creen además? Control de cambios. Es decir, ¿quieres exportar? Ve a Banco de México y le compras le vendes las divisas. ¿Quieres importar? Ve con Banco de México y le compras las divisas. Claro, cuando exportes te las compra a 1.50 y cuando importes te las vende a 1.70. Ese era el esquema del comercio exterior mexicano a mitad del 80 y tantos. Tal manera que México decide abrir la frontera.
Entonces, las primeras acciones de desgravación fueron unilaterales, ¿eh? México eliminó muchos permisos de importación y bajó aranceles de manera unilateral antes del ingreso del GATT. Segundo, en 86 ingresamos al GATT. En el 90 empezamos a negociar el Telecán. En el 91 lo firmamos y en 94 entró en vigor. Y hoy tenemos toda una gama de tratados de libre comercio que nos lleva a ser una de las economías más abiertas del mundo. Y esto, decir, oye, ¿y la repercusión en lo aduanero? La repercusión en lo aduanero es que explosionó el número de contenedores que llegaban a los puertos o cruzaban las fronteras o arribaban en los aviones. De pronto, de hacer 40,000 pedimentos al año, se hicieron 8 millones. De tal manera que se tuvieron que romper paradigmas. Se estableció el sistema aleatorio, que implicó que se revisaban 20 de 100. Se modificó el sistema de declaración aduanera. ¿En qué consistía el previo al 90? El previo al 90 es que tú hacías un borrador de pedimento y se lo llevabas al vista aduanal. Si el vista aduanal estaba de acuerdo, entonces te lo firmaba, tú ibas y lo pagabas y listo. Si no estaba de acuerdo, te lo regresaba. Es decir, nunca incurrías en la infracción, nunca. Inexacta clasificación. No, u omisión de impuestos, Entonces, lo que se hace en las leyes de principios de 90, en la ley aduanera, es modificar el sistema y decir, primero tú haces la declaración, segundo vas al banco, tercero activas el sistema aleatorio y después vienes con la aduana. Y el 43 estableció hasta el día de hoy una regla básica. El despacho empieza con 3 actos simultáneos. Presentas la mercancía, presentas el pedimento y activas el mecanismo de selección automatizado. Y eso impide que burles el resultado. Por lo tanto, si omitiste, ya no estabas en intento de infracción, estabas en infracción consumada. Y claro, esto se vendió como se promocionó como la autodeclaración donde el fisco cree en el contribuyente. Pero en realidad la sanción y la consecuencia era distinta. Y era distinta de tal manera que eso dio un gran respingo, ¿no? Eso permitió darle flujo a los millones de contenedores. Nosotros a finales de 87, 89, el volumen total del comercio exterior mexicano eran 40,000 millones de dólares. Es decir, mentira, eran 52,000 millones de dólares. Exportábamos 26,000 millones e importábamos 26,000 millones. Esos 52,000 millones de dólares se convirtieron al día de hoy en 900,000 millones de dólares. Es decir, estamos cerca del billón de dólares latino, porque el billón de dólares gringo son 1,000 millones de dólares. Nuestro billón es 1 millón de dólares. Y eso convertido en contenedores es muchísimo. Entonces, el reto al sistema aduanero fue impresionante, porque además ahora tenía que administrar no una tarifa, tenía que administrar tantas tarifas como TLC hubiera. Había la tarifa normal, que es la tasa NMF, y la tarifa Telecán, que además estuvo sujeta a una desgravación calendarizada. Y eso había que modificar los sistemas y los prevalidadores para ver fecha de entrada contra fecha de aplicación, de tal manera que los sistemas tuvieron que administrar un histórico. ¿Sí me siguen? Este fue el reto de los 90 y de pronto vino el reto de la tecnología. En los 90 se llevaba el pedimento en un disquete de 5 1/4, que yo creo que las chicas aquí no lo conocieron. Era el CADEP. Luego vino la transmisión electrónica, luego vino la prevalidación, luego vino el pago electrónico. Los que despachaban en frontera tenían que capturar el pedimento, ir a un banco, pagar al banco
irse a formar a mitad del puente y con los walkie-talkies hablarle al camión que se cruzara el puente, para que cuando el chofer cruzara territorio mexicano, el tramitador de la agencia aduanal le entregara el pedimento y pudiera ingresar al recinto fiscal. Entonces, esto nos agarra a finales del siglo XX en estas condiciones. Y viene la globalización. Siglo XXI viene la globalización. Y entonces la economía se disipa entre proteccionismo y librecambio, se disipó. Los umbrales se diluyeron. ¿Por qué? Porque hoy el modelo económico se llama importaciones orientadas a las exportaciones. Es decir, el mundo lo que está importando es para exportarlo. Yo tengo que hacer escritorios buenos, bonitos y eficientes para exportarlo. Entonces tengo que traer el insumo de la parte más barata del mundo. Si el insumo más barato está en Querétaro, lo jalo de Querétaro, pero si está en Guatemala, lo traigo de Guatemala. Por lo tanto, cambia la noción de la aduana. Esa noción de finales del siglo XIX y todo el XX, hasta los 90 del 20, hasta 85 del 20, donde la aduana que funcionaba era la que obstaculizaba, la que impedía, la que pensaba que era patriótica si impedía la importación y promovía la exportación, pues no exportábamos porque no teníamos insumos tampoco eficientes. Entonces la vocación de la aduana cambia, de tal manera que hoy tenemos una aduana que debe ser una aliada del proceso productivo. Pero también cae el muro de Berlín, los socialistas se desprestigian, hoy se hacen ecologistas, y entonces caen los modelos proestatales y surge la tecnología de la convergencia. Se disparan las tecnologías de las telecomunicaciones, se dispara la electrónica, se disparan los productos eléctricos, los software, y esto en lo político provoca un gobierno abierto, un gobierno sujeto al escrutinio público, a las balconeadas. Usted no sabe quién soy yo y te están filmando. De tal manera que esto provocó también una aduana abierta, una aduana que está abierta, una aduana que debe tener vocación de servicio. Y Banco Mundial y los grandes organismos hacen estudios. Decir, oye, vamos a hacer estudios. Decir, ¿cuánto cuesta la aduana en México? ¿Cuánto cobra de aranceles? Decir, oye, de los 900,000 millones de dólares que cruzaron por las aduanas en 2018, ¿cuánto recaudó aduanas de IGI? 3,000 millones, el 0.3%. Y decir, bueno, si hoy la activación del verde es que te sales en 2 minutos de la aduana, pero además la aduana ya no te cuesta, porque el IVA que le pagas a la aduana lo acreditas en la mensual del mes siguiente. ¿Sí me siguen en eso? El IVA que tú pagas lo acreditas en la mensual, es decir, es un anticipo. Si la aduana ya no te cuesta, pero además te despacha en 2 minutos, ¿por qué importar sigue siendo tan tardado y tan costoso? ¿Por qué exportar sigue siendo tan tardado y tan costoso? Esa es la pregunta que se hace la OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ICC, Doing Business, y hacen indicadores de facilitación del comercio. Y entonces en la OMC dice, oye, durante 50 años estuvimos viendo eliminación de aranceles y eliminación de restricciones cuantitativas. Pero hoy en el mundo prácticamente el arancel ya es 0. Y entonces empiezan a darse cuenta que hay muchos costos de tramitación, de logística, de operación, que están provocando, los economistas de Fondo Monetario y de la OECD lo han medido y dice la carga administrativa y logística equivale a un arancel del 17 al 20%. Por lo tanto, lo que tú negocias en los tratados o en tu desgravación lo anula la tramitología y la operación y la carga logística, la ineficiencia logística. Y hacen los estudios de quién es el top one. Y miren,
todo el mundo, sujeto a medición, evaluación, desarrollan los 12 indicadores de facilitación. Dicen, el número 1 de tiempo es Singapur. Singapur se tarda así en despachar. El contenedor entra y sale así. Es el número 1, Singapur en timing. Y China es en costo. Es decir, ese es a lo que tienes que alcanzar. México siempre ranquea en el 50. Banco Mundial hizo, lean ustedes, está en la red, metan Banco Mundial, indicadores. Banco Mundial nos midió el despacho aduanero en 2006 y dijo, vamos a poner un valor de 0 a 5. 5 estás muy bien, 0 estás mal. El valor, la calificación mala es 0 y la buena es 5. Bueno, nos midió en 2006 y andábamos en 2.5. Nos midió en 2017, 11 años después, y ¿saben cuánto subimos? 3 décimas, 2.8. Nuestros socios, Canadá y Estados Unidos, andan en 3.9, 4.1. Ese es el reto. Ese es el reto. Claro, hoy hay nuevas disciplinas. En el camino se crea la organización. Los europeos siempre han querido ser un paisote. Y entonces, tendiente a la creación de la Comunidad Europea, crean un grupo de estudio aduanero que luego se conforma y se transforma en el Consejo de Cooperación Aduanera, que está en la ciudad de Bruselas, y que hoy coloquialmente o informalmente le llamamos Organización Mundial de Aduanas. Su nombre oficial sigue siendo Consejo de Cooperación Aduanera. Como a los europeos les preocupaba que la mercancía de Alemania llegara rápido a España y que la mercancía de España llegara rápidamente a Bélgica y tenía que cruzar 4 o 5 territorios, el Consejo de Cooperación, los primeros convenios fueron sobre tránsitos. Para el europeo era importantísimo el tránsito. Pero hizo un par de convenios muy buenos. El convenio sobre valor de 1950, que adoptó la tesis teórica. La tesis teórica donde decía que la base gravable es el precio usual de competencia. Es decir, no es al precio al que compraste realmente, sino al precio que usualmente se vende. La noción teórica. Obviamente esto les daba, le daba cierta posibilidad a los fiscos de trabajar. Cuando esto se hace en el 50, México no le entra a ese tratado por una sencilla razón. Teníamos precios oficiales de importación. Vaya, si tú dices caballo vale $1,000 la pieza y el arancel es de 20, pues no, en realidad lo que estás estableciendo es un arancel específico. El otro convenio que hace la OMA, además de valoración, tiene que ver con sistemas de importaciones temporales. Y claro, el Consejo nace europeo. El Consejo se hizo global ya muy en los 70s. El Consejo nació europeo y era un organismo que trabajaba para la Comunidad Europea. Hoy es un organismo global que agrupa a los directores nacionales de aduanas de los países miembros, que son más de 160 hoy en día. 157 creo que son los miembros de la OMA. Después, en el año 73, se dan cuenta de lo que estamos diciendo, decir, oye, uno de los anclas que encarecen el comercio, dice la OMA, son los regímenes aduaneros. Por cierto, en inglés la palabra régimen no existe. No hay ese cajón normativo. Si ustedes ven la Convención de Kioto, habla de procedimientos aduaneros. Entonces crean en el 73, pero crean la fórmula de que aceptas todo, no aceptas nada. Y entonces es hasta el 99 con la Convención de Kioto revisada, donde dice, bueno, vamos a cambiar la estructura. Está el texto del convenio, donde vienen las cláusulas, cómo entras, cómo te firmas. Viene un anexo general, donde vienen disciplinas genéricas a todos los regímenes, y vienen 10 anexos específicos. El que le entre debe de firmar el convenio, el anexo general sin reservas,
O tomas todo, no tomas nada, y puedes tomar un anexo específico o ninguno, y el que tomes lo puedes hacer objeciones. Entonces, México, a pesar de que ya era miembro de la OMA, sin embargo, México y prácticamente toda América Latina no firmaron Kioto. No han firmado Kioto. Europa, fíjense, tomen este dato en serio. Europa firmó el convenio, el anexo general, pero no ningún anexo específico. Han pasado muchos años y no tiene la menor intención de firmar los anexos específicos. Y Estados Unidos firmó estos dos, pero muchos anexos no los firmó y otros los objetó y les hizo muchas reservas. De tal manera que el diablo está en el detalle. El diablo está en el detalle. Nosotros hemos venido suscribiendo tratados de libre comercio donde al inicio el capítulo de procedimientos aduaneros, capítulo 5 del Telecán, en realidad era un capítulo de verificación de origen. Pero los americanos aprendieron con nosotros. Entonces, los siguientes TLCs que hizo Estados Unidos, el procedimiento del capítulo 5 no solo es verificación de origen, sino también disciplinas del despacho. Por ejemplo, la obligación de que el despacho no dure más de 48 horas. ¿Por qué la metieron los americanos con Perú y Colombia? Porque aquí nosotros teníamos reconocimiento, doble reconocimiento, verificación, de tal manera que ellos alegaban que lo que habían conseguido en las concesiones se erosionaban en el despacho. Se erosionaban. En el Inter surge la negociación del GATT, de la OMC. En el 94 se establece la OMC y en el 2004, en el 1996 en Singapur, en la ronda de negociaciones multilaterales de Singapur, surgen los 4 temas de Singapur. Es decir, el GATT dice, no le hemos entrado a 4 temas. Al de competencia, al de compras públicas, al de transparencia y facilitación del comercio. Fíjense cómo allí nace oficialmente el término facilitación del comercio. En 2004 se crea el grupo de negociación y finalmente se aprueba en el 2013 el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC. Se aprobó por el Consejo de Ministros el 6 de diciembre del 2013. Coincidentemente en México estábamos sacando una reforma muy numerosa a la ley aduanera. Para que fuera mandatorio en los términos del 133, requería que en los términos del acuerdo que establece la OMC, 75% de los parlamentos de los países miembros lo aprobaran. Y esto ocurrió el 22 de febrero del 2017. De tal manera que el acuerdo de facilitación del comercio ya es parte del anexo 1A del acuerdo que establece la OMC y por lo tanto en los términos del 133 constitucional es ley suprema de la Unión. Yo les podría, un poco coloquialmente, decir que el acuerdo de facilitación bien se pudo haber llamado acuerdo aduanero, Los 12 disciplinas que establece el acuerdo de facilitación del comercio son completamente aduaneras. Y esto en un proceso de actualización, de evolución del marco normativo mexicano para la actividad aduanera, nos hace pensar qué tanto de nuestras leyes y reglamentos aduaneros están convencionalmente ajustados al acuerdo de facilitación y a los compromisos internacionales de México. Esta es una tarea que debemos de revisar. Aterrizo. Después de un siglo XIX que careció de control aduanero, el siglo XX arranca con 2 grandes medidas dictadas por el presidente Carranza, ya como presidente de la República. Uno, el acuerdo de 1 de marzo de 1918,
que establece y fortalece a la Dirección General de Aduanas. Lean ustedes el acuerdo y en realidad hace un despliegue de la Dirección Nacional de Aduanas por todo el país. Y el segundo es el decreto de 15 de febrero de 1918 que crea los agentes aduanales. Entonces, esta conjunción de la Dirección General de Aduanas con presencia y fortaleza, imperio y armas y gendarmes y resguardo aduanal en todo el país, más la figura del agente aduanal, hace propicio el establecimiento del control aduanero. ¿Por qué el agente aduanal? Porque hasta antes de él, quien hacía los despachos eran navieras extranjeras. Cuando el ejército de los Estados Unidos en 1915 nos invade, toda la flota de los marines estaban en el Golfo. El telegrama que le mandó el jefe del Departamento de Estado al almirante jefe de la flota de la Marina de los US, ¿saben qué decía el telegrama? 4 palabras: apodérese de la aduana. Por lo tanto, la aduana de Veracruz estuvo en manos del ejército norteamericano mucho tiempo. Y las navieras extranjeras, las transportistas extranjeras, le pagaban a esos cobradores los impuestos. Cuando el ejército norteamericano se retiró, pues había zozobra de los comerciantes nacionales si el gobierno les iba a exigir de nueva cuenta el pago. Los veracruzanos, el gobierno de Estados Unidos se ofreció a ayudar a los veracruzanos. Los veracruzanos, llenos de patriotismo, dijeron: no necesitamos que nos defienda ningún gobierno extranjero. Y entonces el presidente Carranza decretó que lo pagado, pagado estaba. No exigió un doble pago, bajo el principio de que el que paga mal paga 2 veces. Acá Carranza dijo: no, ya pagaron y no en consideración a los gringos, sino a los ciudadanos, y desde luego a la disposición de los veracruzanos. Súmenles otra H a los veracruzanos, súmenles otra H, porque fue una entrega patriótica. Eso ocurre a principios del siglo XX. Y el siglo XX lo hemos transcurrido desde un proteccionismo ultranza, 120% arancel, permisos previos a toda la tarifa, control de cambios, precios oficiales, hasta un sistema de libre cambio ultranza. Y en eso el sistema aduanero mexicano ha tenido la capacidad de reinventarse. Hoy necesita reinventarse de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque los procesos globales van a persistir. Es decir, la globalización es irreversible. Hoy no podemos parar porque un decreto diga que no importas. Algún profesor mío decía que las leyes de la economía predominan sobre las jurídicas. Este ha sido, perdonen ustedes, perdonen a los que nos escuchan y nos ven, un recorrido muy brincado. Nos hemos brincado grandes partes de la historia en México, pero creo que he podido narrar un poco cómo pasamos de la colonia a un siglo XIX que fue caótico y muy costoso. Cada vez que los mexicanos no nos ponemos de acuerdo, nos cuesta muchísimo al país, y esto no es coloquial, nos ha costado la mitad del territorio nacional. Todavía en el 53 le vinieron a quitar de nueva cuenta a Santana a otra parte del territorio, la Mesilla. En el 15 nos invadieron, y del 17 al 27 el tema era el artículo 27, de tal manera que lo que somos hoy nos ha costado, sin quitar lo coloquial, nos ha costado mucha sangre y sudor a los mexicanos, pero hoy estamos más acostumbrados a dialogar que a pelear. Y entonces el sistema aduanero mexicano tiene que reinventarse. ¿En qué sentido? Tiene que hacerse más económico. Tenemos que superar el nivel de competitividad. El lugar 50 debemos de brincar a los 30. El índice de despacho de Banco Mundial de 2.8 tiene que subir a 3.8. Y entonces hay muchas cosas en la ley aduanera que nos están anclando hacia atrás, ¿no? Nos están anclando. Debemos de romper paradigmas en la ley para poder avanzar. Si seguimos haciendo lo mismo,
el resultado va a ser el mismo. Si cambiamos redacción, preposiciones por, contra, de, para, cambiamos un artículo de aquí para acá, el resultado va a ser el mismo. Es decir, tampoco inventemos el hilo negro. Las mejores prácticas internacionales, los que andamos por todo el mundo ya los conocemos. Antes de terminar, les quisiera dar algunas fuentes donde pueden ustedes leer todo esto que vimos. Por ejemplo, toda la historia del derecho de las aduanas en el mundo. Pueden leer Introducción al Derecho Aduanero de Ricardo Javier Basaldúa, Aveledo Perrot. Si el compañero enfoca la cámara para que vean Aveledo Perrot, Basaldúa. Él actualmente es presidente del Tribunal Fiscal Argentino, miembro de la Academia, uno de los grandes estudiosos del derecho, fue presidente del Comité Permanente de la OMA, una persona muy reconocida. Para ver los derechos de la colonia, la historia de la parte aduanera coloquial, pueden consultar Derecho Aduanero de Máximo Carvajal Contreras, editorial Porrúa. Máximo, un gran experto mexicano, fue director de mi facultad, de mi escuela, es un clásico. La parte de las aduanas y de la colonia y la Revolución Mexicana, pueden consultar las aduanas durante la Revolución Mexicana, de un distinguido autor que se llama Andrés Rodeponce. La parte del sistema aduanero mexicano hasta los 85, pueden consultar a otro distinguido autor que se llama Andrés Rodeponce, Derecho Aduanero Mexicano, Fundamentos, editorial ICEF, tal manera que tienen donde leer. Cuando empiecen su tesis de doctorado y digan, es que no hay mucho publicado en la materia, no digan mentiras. En mi librero hay más de 250 libros sobre derecho aduanero en idioma español, más otros 60, 70 en Customs Law, en italiano, Diritto Doganale, de Droit Douanier, tal manera que hay 400, 500 libros de derecho aduanero. Cuando pongan, es que sobre esta materia no se ha escrito, más bien pongan no he investigado. El doctorado es de investigación y la verdad, yo estoy aquí para compartir con ustedes, aprender de ustedes, y si tuvieran algún comentario, alguna duda, alguna información, con todo gusto estoy aquí para servirles. Doctor Dante, a sus órdenes. Doctor, también comentar la situación de que tú presides precisamente el colegio, la Academia Internacional de Aduanera, ¿no? Y cerramos y nos hagas la invitación para dónde va a ser este año, qué fechas, qué tema, y pues, estar ávidos para estar ahí y escuchar también a todos los internacionalistas. El año pasado, que fue 2018, la reunión número 14, cada año puntualmente se lleva a la reunión mundial. Fue en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que agrupa a todos los legisladores, y fue sobre el tema de tecnología y despacho aduanero. Este año siempre es la segunda semana de septiembre, apártenlo por ahí, segunda semana de septiembre. Habíamos pensado que fuera en la sede de la OECD. La sede siempre hemos tenido la verdad es que el trabajo de la Academia, la seriedad lo respalda mucho. Hemos tenido la sede de la Corte de Comercio Internacional de Nueva York, de la sala de sesiones de la OMA, de la sala de sesiones de la OMC, adentro de una aduana italiana que son tan difíciles en las aduanas europeas. Pero creo que este año se los aviso. Yo estoy tomando el vuelo ya mañana a Madrid, pero creo que va a ser en Madrid. El martes les confirmo, segunda semana de septiembre en Madrid, pero los madrileños quieren que sea en Valencia. Ah, tú también me habías dicho en Valencia, allí en la ciudad de las ciencias que hizo Calatrava, ¿no? Hay tres posibilidades, Sevilla, Valencia o Madrid. Ya fue en Barcelona en 2007,
en 2007, de tal manera que los invito, están cordialmente invitados. Súmanse a mi correo electrónico, es andres-rode@hotmail.com. Rode, como es H muda y no se queja, no la pongan en cualquier lado, va después de la O. Después de la O, o en la página ICLA, International Custom Law Academy, iclaweb.org. Allí subimos información. Y el tema todavía no lo tenemos pensado. La junta directiva de la academia se va a reunir en Budapest en marzo próximo para definir el tema y los expositores. Vean ustedes en la página de la academia la calidad de los expositores, la capacidad de convocatoria de la academia, y la verdad es que nos enorgullecería mucho que los doctores del CUEG y de nuestros colegas del SAT y de Economía y de todos lados se pudieran sumar. Es un espacio de reflexión, cuenta con el apoyo de la OMC, de la OMA, de Banco Mundial, de todas estas entidades, pero la academia sigue teniendo la libertad de cátedra, de tal manera que lo único que exigimos es la responsabilidad en los puntos de vista. ¿Alguna pregunta, Balam? Tú siempre preguntas. ¿No? A la distancia, compañeros. Bueno, sí tengo una pregunta, maestro. Ahora que esta cuarta transformación está propugnando por volvernos una legislación de Kioto revisado, ¿qué podríamos esperar o qué tendería, maestro, de hacer una legislación al estilo Kioto revisado? ¿Qué implicaría? Pues hay muchas cosas donde se juntan las razones. Uno de los ejes transversales de política pública del presidente López Obrador es el combate a muerte a la corrupción. Y uno de los deberes internacionales de Kioto es la transparencia. Entonces, los procesos deben de transparentarse. Ahí hay un gran nicho de legislación. Es decir, yo en mi punto de vista, la corrupción la combates con sanciones, pero también la combates eliminando la oportunidad de la corrupción. Si la multa es de 18,000 pesos, el contribuyente no la va a pagar. Va a buscar o le da una mordida a un empleado para que no se la ponga, o le da unos honorarios a un abogado para que la declare nula, a pesar de que cometió la infracción. Entonces le hace mucho daño a la cultura del cumplimiento de la ley, o que no se pague por corrupción, o que no se pague porque se ganó en juicio, pero que había la conciencia de que se había cometido la infracción. Entonces yo creo que el tema, allí hay un eje transversal e importante, política pública con el compromiso internacional. Y hay varios, ¿no? Hay varios. La verdad es que el otro tema es, el GATT nunca le hizo caso al artículo 8 y 10. El GATT estaba metido en el 1 y en el 2 durante 50 años, y durante 50 años el GATT no volteó a ver el 8 y el 10. Y el 8 dice que los trámites y formalidades tienen que simplificarse, que los requisitos de documentación tienen que reducirse o eliminarse. Es decir, y ahí está el costo, ¿no? Ahí está el costo. Entonces, el siguiente reto, porque además Kioto dice que tu proceso de control aduanero debe estar basado en sistemas electrónicos y en análisis de riesgo. Es decir, ¿cómo hago de la operación que el núcleo sea la inteligencia aduanera? A través del uso de sistemas electrónicos, pero ¿cómo lo documento? ¿Cómo lo hago? O sea, tener la idea es fácil, redactarla y ajustarla con el tratado internacional, porque además hay otra disciplina. No le des al resto del mundo lo que no te ha dado. Es decir, no seamos ingenuos. Es decir, también avancemos en términos de negociación internacional. El 85% de nuestro comercio está con Estados Unidos. Entonces busquemos mecanismos de facilitación con Estados Unidos y apoyando a los del sur. Nosotros
Otra política transversal del presidente de la República, mirar hacia el sur, mirar hacia América Latina, hacer comercio con América Latina. Los TLCs no han crecido, el crecimiento del Telequed con Europa después de 20 años es 3 décimas. Y no digo nada con los de abajo. Ahora, los de abajo, ¿qué tienen que hacer? Quitar la prohibición de la doble membresía de Mercosur y Comunidad Andina. Es decir, tienes que mandar negociadores que sepan de esto. Y cuando emites una ley, estás negociando. La emisión de una ley es la negociación. Porque estás negociando hacia adentro, pero estás negociando hacia afuera. Tu ley va a beneficiar a los exportadores extranjeros y a los importadores extranjeros. Las disciplinas de verificación. Hay mucho, está muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Yo creo que es una gran oportunidad de mirar hacia trascender y dejar, porque es increíble, la ley del 95 lleva 13 reformas, ¿no? La reforma del 2013 se reformaron 120 artículos y el restante se reformó en 2016. Se ha reformado 13 veces y nadie está a gusto con esa ley. Entonces, decir, oye, ¿dónde están los puntos que nos han evitado crecer un punto en el indicador? ¿Dónde está? ¿Dónde está la X del tesoro? Eso se los platico otro día. Gracias a todos ustedes que nos ven allá. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Ojalá estos mis apuntes, les hayan servido y están planteados o expuestos con la mejor buena voluntad. Pasen buenas noches a los que están allá, que descansen, lleguen pronto a su casa, y a los que están aquí igual, pasen un bonito viernes y nos vemos hasta pronto.